La ciudad más linda del sur de Chile. El Conquistador de Valdivia, 95.7. El Conquistador FM presenta Actualidad y Tendencias. La Universidad San Sebastián sede Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hola, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián. Este día, miércoles 12 de octubre del año 2016, día muy importante, un día histórico, así que con nuestra colega de historia vamos a conversar un poco de eso, pero también, obviamente, con nuestro otro colega. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, entonces, se me pasó la timidez y he llegado hasta los estudios de la Radio El Conquistador para hacer nuestro programa, para acompañarlos, obviamente, en esta mañana. Y voy a saludar entonces, como corresponde, a Lorena Líbal, la directora del Departamento de Pedagogía de la Universidad San Sebastián y directora también de la carrera de Historia. Buenos días, Rosana. Muy buenos días, Lorena. En este día que se celebran, se conmemoran otros, la verdad que no lo celebran, pero son 524 años desde la llegada de Don Cristóbal Colón y las 3 embarcaciones a nuestro continente. Si es que asumimos que él fue el primero, o el desencuentro de dos mundos, si es que asumimos que él fue el primero, porque otros dicen que... De hecho, los portugueses dicen que ellos llegaron primero. Hay muchas... No, pero son teorías muy interesantes. Hasta los vikingos. Bueno, sí, evidentemente. Chinos también, pero hay todo un estudio de los portugueses, de justamente y con prueba de viajes y otros antecedentes que establecen la llegada anterior de los lusitanos a estas tierras. Don Francisco Mena, entonces, también, obviamente, que siempre está con nosotros, director de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra sede. ¿Cómo está, don Francisco? Muy buenos días. Qué bueno que usted apareció, porque la vez pasada no estaba tímida. Sí, por supuesto. Es que esto de YouTube hace pasar la timidez. Sí, es que como ahora estamos en YouTube, también los programas se pueden ver, se pueden escuchar a través de YouTube. También, claro, la timidez me embargó, pero ya me he sobrepuesto, y estamos aquí nuevamente acompañándolos, como todos los miércoles y sábados también, que se retransmite el programa. Y tenemos una invitada de lujo que también la vamos a en la segunda parte la vamos a presentar, vamos a poner emoción entonces en esa parte, y vamos a empezar a hablar entonces de hoy día 12 de octubre, ¿cierto? Hoy día se conmemora, se recuerda, se celebra. Sí, yo creo que el recuerdo es porque el recuerdo implica que yo puedo estar en contra, puedo estar feliz, pero lo recuerdo, el recuerdo es el que produce distintas emociones, ¿no? Está la historia, además, la historia es universal, que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, como bien decían ustedes, es otra cosa. Los pueblos originarios tienen una opinión, por otro lado los historiadores, ¿no es cierto?, tienen que dar cuenta de estos hechos, y la verdad las cosas que aquí lo importante es todo lo que ha nacido, ¿no es cierto?, de ese encuentro en términos de nuestra nación. Nuestras naciones americanas. Sí, claro. Bueno, lo primero es reivindicar el nombre América, ¿no? Que no solamente pertenece a una parte del continente de América del Norte, sino que está dado para todo el continente, para bien o para mal. Eso es una de nuestras primeras... Por el concepto de americanos que utilizan. De americanos, sí. Eso es una... Por eso que a veces a los estadounidenses americanos, eso no es... Claro, eso se impuso en el siglo XIX con fuerza, pero evidentemente eso es un error garrafal en la medida que, repito, más allá de cómo se denomina este continente, por el momento se llama América. Y América, evidentemente, no solamente es el país del norte, es uno de los países de América del Norte, que por lo demás hay más de un país en América del Norte. América vital, América con tantos talentos, con tanta gente valiosa. Es cosa de ver los premios Nobel, los artistas, los cineastas, en fin. Es un continente que marca, la importancia del descubrimiento, ¿no? Vamos a hablar del concepto de descubrimiento, que es lo tradicional, pero es un continente que se caracteriza por ser un continente de color, porque hasta 1492, África negra, el Asia amarilla y la Europa blanca, que es lo que se genera en este continente, es la mixtura de todos esos continentes en el nuestro. Entonces, esa es la gran riqueza que hay en nuestros países. Fíjate que yo hablaba con españoles, esto de la madre patria y todo lo más, ¿no es cierto? Hablaba con españoles tiempo atrás, y me decían, nosotros somos un continente viejo y la savia nueva, toda esa savia potente viene de América. Y ustedes con el
tiempo nos van a colonizar. Muchos dicen, aunque nos están colonizando de otra forma, a través de financieramente, claro, ya nos tocará a nosotros justamente. Sí. Pero es un temazo, ¿no? Porque justamente genera una de las grandes problemáticas que vamos a abordar nosotros en el siguiente segmento, que tiene que ver con la inclusión, sí, a partir de justamente de los desencuentros, la inclusión o no la inclusión. Pero abre este desencuentro, abre justamente polémicas que no existían hasta 1492. Abre discusiones que no eran o que habían sido quizás abordadas en forma más fácil. Este continente abre justamente ese tema, abre un abanico tremendamente grande, temas de conciencia, que independientemente hayan sido tratados en forma adecuada, pero abre temas de conciencia que eran quizás nuevos en el momento. Exactamente. La verdad las cosas es que para ir avanzando en estos temas... Porque me encuentro muy fome. No sé, yo lo digo, porque para ir avanzando quizás. No, un poco para ir avanzando porque tenemos tanta información que... Eso es cierto. Por ejemplo, el índice de confianza de la economía regional, que lo hace acá la carrera de Ingeniería Comercial para Concepción y Valdivia. Es un índice importante. ¿Cuánto tiempo lleva el índice? Este es el número 16 desde junio del 2011. Sí, es un hito importante. Sí, mucho tiempo, una nosotros estamos muy relevante. Contentos, trabajamos con nuestros alumnos, con nuestros profesores, es un gran esfuerzo. Seguimos el índice de confianza de la economía regional, seguimos en la zona pesimista. No hemos mantenido, no hemos seguido cayendo, como en otros resúmenes anteriores. Pero hay unas preguntas que lo conversábamos y que era importante. Nosotros siempre tomamos la opinión a los habitantes de la región de Los Ríos y también del Biobío sobre algunos temas de la coyuntura. Por ejemplo, nosotros en una de las preguntas le dijimos a la gente de la región de Los Ríos, ¿qué confianza tienen ustedes en instituciones? Y esta vez siguen las instituciones, como el caso de justicia y gobierno, son las más bajas de una escala de 1 a 7. Justicia sale con un 2,3. Bien bajo. De nota de colegio, 2,3. Sí, claro, está reprobado, sí. Absolutamente. El gobierno con un 2,7, son los más bajos. Las empresas bajan de un 3,8 a un 3,4. La gente no tiene toda la confianza suficiente en las empresas. La iglesia se mantiene como igual, entre un 4,1 y un 4, pero no hacemos nosotros el desagregado, entonces no sabemos si son iglesias evangélicas, católicas, en fin. Simplemente en el concepto de iglesia como institución. Y los medios de comunicación también bajan, se mantienen junto con la iglesia como las instituciones que le dan más confianza a las personas. Nosotros la vez pasada hicimos un desagregado y de los medios de comunicación lo que le da más confianza a la gente, la radio. Sí, por eso que estamos acá nosotros. De todas maneras, consulta, Francisco, entre Valdivia y Concepción, o entre la región de Los Ríos y la región del Biobío, ¿hay semejanza en cuanto a las percepciones? En promedio sí. En promedio sí, se mantiene, no se aleja, no es que piensen diferente. No. Ahora, con respecto a la discusión que se ha dado acerca del sistema de pensiones, le preguntamos nosotros a las personas si están de acuerdo con el sistema actual de administradores de fondos de pensiones. El 85% de las personas dijeron que no estaban de acuerdo, y después se les preguntó por cuál sistema, que esto se ha estado conversando, ¿cierto? Los sistemas de AFP con ajuste, mantener el mismo pero con ajuste, o el sistema mixto, ¿cierto? O el sistema de reparto. Bueno, ahí hay unos porcentajes. Uno es el 51% dice que quiere un sistema mixto, ¿no? Donde esté el Estado, los trabajadores y los empleadores. Pero lo que más nos llamó la atención es que un 21% de la gente de la muestra, los habitantes de la región de Los Ríos, no sabían, y eso sí que es más delicado porque es un tema que se ha discutido, es un tema de educación previsional y que se tiene que ir apuntando fuertemente eso. Y por último, ya que queda muy poco tiempo, una pregunta. Pero no lo queremos cortar, ni mucho menos. Que siga con su índice. Por favor. Que ver con le preguntamos a los habitantes de la región de Los Ríos, miren, algo que puede parecer muy obvio, pero es importante resaltar, que tiene que ver con la calefacción. ¿Con qué se calefaccionan? A ver, yo les pregunto, ¿con qué se calefacciona la región de Los Ríos? Con leña. Obvio, leña. Sí. El 89% de los habitantes de la región de Los Ríos se calefacciona con leña. Pero a esas personas le preguntamos si estaban planificando o planeando sustituir la leña a 2 años. Y fíjense que el 30% dijo que sí. Y ese 30%
A ese 30% se le preguntó si eran por razones económicas o ambientales. Y nos pareció muy bien esto, y también hay que desagregar en algún momento. Más del 60%, 65% dijo que era por razones ambientales, no económicas. Sí, claro, como conversábamos, el tema de la restricción ya genera molestia, entonces evidentemente que frente a ello de aquí a 2 años yo puedo pensar en cambiar mi sistema. El tema es que si yo a lo mejor tengo un sistema de calefacción que es fácil de cambiar, evidentemente que puedo decir ya de aquí a 2 años, pero cuando tengo calderas, por ejemplo, cuya conversión es tremendamente cara, la pregunta es, si yo tengo problemas medioambientales, cómo el Estado efectivamente colabora también para que el 100% vaya haciendo la conversión a sistemas de calefacción que sean saludables también. Sí. Y lo que nos llamó la atención fue que de esa gente el 29% iban a cambiarlo a gas licuado. Eso nos llamó, parece que es bastante caro gas licuado, pero y el 25% pellet. El fax, sí, claro. ¿Qué les parece? ¿Ves? Ahora, el tema es que para cambiar a pellet tengo que cambiar mi sistema. Claro, porque no puedo una caldera tradicional, por ejemplo. La inversión inicial es cara. Claro, muy cara. Muy cara. Entonces, vamos a hacer nuestro primer corte del programa de hoy, miércoles 12 de octubre, y vamos a volver entonces con nuestra invitada. Así que espérenos, ya volvemos. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hemos regresado entonces a nuestro segundo bloque de este programa de hoy, miércoles 12 de octubre, y con nuestro colega estamos muy contentos de recibir a una invitada muy especial para nosotros. Estamos hablando del tema de el encuentro de 2 mundos, de esta conmemoración, recuerdo, cada quien lo verá desde su punto de vista. Y queremos hablar de inclusión, queremos hablar de cómo podemos ser todos parte de esta, en el caso del 12 de octubre, ser parte de esta América y enriquecerla. Cómo la diversidad enriquece y no debería ser un problema bajo ninguna circunstancia. Y para eso tenemos entonces a la docente de la carrera de Educación Diferencial de nuestra sede, Carol Houston, quien es, educadora diferencial, obviamente, por eso pertenece a la carrera. Y también es... Estamos súper perspicaces. Muy rápido. Magíster en Psicología Educacional, con hartos apellidos, eso me lo dijo, pero eran hartos y no lo anoté. Así que bienvenida, Carol, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y para conversar con nosotros justamente del área que es tu fuerte, digamos, la diferencia, el aporte que hace las diferencias, cómo somos cada uno parte de un sistema y tenemos que respetarnos entonces. Hola, Carol, sí, porque un poco también para contextualizar, siempre se piensa que la inclusión tiene que ver con solo algunos aspectos y evidentemente que hoy día la inclusión es tremendamente amplia, por ejemplo, temas medioambientales, temas de género, temas de diversidad sexual hoy día, los distintos tipos de familia, es decir, no solamente es aquella persona que a lo mejor tiene una discapacidad, exactamente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá, especialmente porque vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la inclusión, y que sin lugar a dudas hoy día es un tremendo desafío. Tal como tú dices, Lorena, hablar de inclusión va más allá de pensar en una discapacidad. Hoy día estamos en deuda con la inclusión, porque tenemos que abordarla también entendiendo de que hablamos de diversidad. Y diversidad implica diversidad social, cultural, económica, diversidad de género, ¿no es cierto? Los tipos de familia hoy día también son muy distintos, pero a eso también le tenemos que agregar este concepto de aquellos estudiantes, por ejemplo, en el contexto escolar, que tienen una necesidad educativa especial o que simplemente tienen una necesidad educativa porque aprenden distinto. Y si lo llevamos al contexto del colegio, hoy día estamos implementando, avanzando paulatinamente, porque nos falta mucho por hacer, con algunos cambios, con decretos que apuntan a esta mirada inclusiva en educación, pero sin lugar a dudas que nos falta todavía. Hay mucha preparación, nos falta preparación también. Eso porque en el fondo está la ley, pero esa ley, ¿de qué forma? Y vamos a hablar de los establecimientos educacionales, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros, a nuestra realidad. Pero ¿de qué forma justamente se
publica la ley, se aprueba la ley, ¿y cómo lo hacemos? Es decir, porque, ¿Cómo claro, aquí en la práctica, ¿quién se hace cargo? ¿Quién toma el sartén? Y no se quema. Sí. Bueno, los colegios están haciendo un esfuerzo importante, por lo menos algunos de ellos, los colegios municipales, sobre todo, que tienen el deber de llevar a cabo y de implementar la ley, de implementar el decreto 170, ahora de implementar a partir del próximo año el decreto 83 para elaborar adecuaciones curriculares. Por lo tanto, están preparando a sus profesores, pero además de la preparación, yo creo que esto implica un cambio de mentalidad también en la escuela, porque la escuela tiene que abrirse realmente a la diversidad, tiene que abrirse a esta mirada inclusiva, desde cómo enseñamos hasta cómo evaluamos, desde cómo miramos a nuestros estudiantes entendiendo que aprenden de manera diferente y que tienen capacidades distintas, y cómo nos planteamos también en este desafío de sacar lo mejor de ellos, no mirando alguna discapacidad o no focalizándonos en el diagnóstico. Tenemos que ir mucho más allá. Si nos quedamos solamente pensando en que tenemos 5 niños transitorios, 2 estudiantes permanentes en una sala de clase, limitamos lo que podemos hacer como docentes. Pero es complejo, sí, porque estoy pensando, yo no soy profesor, no soy pedagogo, pero me imagino en esta evaluación diferenciada, podría decirse así. Es que la evaluación diferenciada uno podría pensar que es el primer... Es una de las tantas acciones. Yo pienso que ese es un tremendo trabajo, porque si tenemos hablemos de colegios municipales donde en las aulas hay 40 alumnos a lo menos, es decir, entrar en un proceso de evaluación diferenciada, que eso tiene que traer consigo una planificación anterior, porque no es llegar y decir, estos niños son kinésicos, entonces los evalúo así, estos son auditivos, no sé. Entonces es complejo. Bueno, la carga laboral, en el fondo, ¿qué significa para el docente? Nosotros hicimos en la universidad un ejercicio que creo que fue muy rico para los estudiantes, estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial y estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica. Hicieron actividades de planificar en conjunto, porque evidentemente que aquí lo que tiene que imponerse, y por eso que Carol habla de un cambio de mentalidad, es que el profesor no trabaja solo, no puede trabajar solo, tiene que tener un compañero. Eso tiene que ver con el trabajo colaborativo. Claro. Y entender eso también es un paso importante. Porque claramente, mira, tú hablas hoy día con los profesores y ellos te dicen, nos falta tiempo. Claro. Eso es una realidad. Tenemos muchos estudiantes. Esa también es una realidad. Pero también hay que mirar la situación, bueno, algo hemos avanzado, tenemos mucho que hacer todavía, pero por algo también tenemos que empezar. Claro. Y fíjate que hoy día el trabajo colaborativo es un punto inicial muy importante. Entender que yo puedo apoyar desde mi área al profesor de básica, en enseñanza media también, yo como educadora diferencial aportando desde mi conocimiento en estrategias metodológicas, es también un aporte importante, y eso los niños lo notan. Y eso tiene y marca, ¿no es cierto?, presencia en el aula de clase. Claro, que la práctica del docente ya deja de estar solo en la sala, sino que está acompañado, y ese acompañamiento es evidentemente en base a un trabajo de equipo que se ha realizado en forma permanente. Entonces eso es lo que tiene que instalarse en todas las comunidades. ¿Y ahí debería venir un cambio curricular o ya está el cambio curricular? Adecuaciones. Mira, lo que pasa es que no hay un currículum para uno y para todos. El currículum que tenemos es para todos nuestros estudiantes. Lo que pasa es que hoy día la mirada está en diversificar las estrategias, en trabajar con diseño universal. Por lo tanto, buscar estrategias metodológicas distintas y también buscar estrategias de evaluación que se adecúen a esas instancias de aprendizaje. Y ese también es un desafío. Sí, claro. Yo creo que es un desafío tremendo, de un cambio de mentalidad. Pero brutal. Fíjate que... ¿Se han visto experiencias, me imagino, en el extranjero, en otros países sobre esto? Es que esto lleva ya mucho tiempo, en muchos lugares, en Europa sobre todo, no es nuevo. Pero acuérdate que en la gran moda que hubo en algún momento, y voy a ser abogado del diablo, donde no podían suspender cursos los alumnos, ¿no es cierto? Y todos al final terminaban aprobando y pasando de curso, como se dice vulgarmente acá. En España fue un desastre y acá se implementó. Bueno, acá copiamos mucho y fue una copia horrible. Claro, es que eso tiene que ver con otra cosa, porque en la práctica yo tampoco estoy logrando aprendizajes con eso, sino que estoy generando o estoy mostrando índices que me dicen, no, mire, somos efectivos porque nuestro nivel de repitencia ha disminuido. Pero aquí lo que yo tengo que lograr es un aprendizaje de los estudiantes. Los pasaban de curso hasta por edad. Imagínate, y tenían, allá en España, tenían 7 asignaturas suspendidas, es decir, 7 asignaturas reprobadas, y ese alumno, por diversas razones, que no estudiaba, que no estaba motivado por lo que sea, tenía al lado un alumno que sí se preocupaba, pero el otro no veía ningún incentivo. Fue un desastre. Entonces, por eso yo preguntaba si esto
que me parece súper bueno, se ha visto en la práctica. Pero fíjate que lo que tú estás haciendo mención tiene mucho que ver quizás con el área más de motivación hacia el aprendizaje. Sí. Pero cuando tenemos estudiantes con una discapacidad importante, severa en la sala de clase, y necesitamos adecuar el currículum, hoy día con el decreto 83 podemos hacer esa adecuación y eliminar quizás algunos objetivos, eliminar algunos contenidos. ¿Se eliminarían, los colegios especiales? Por ejemplo, yo creo que a la larga vamos para allá. Bueno, porque es que era tanta discriminación, es decir, aquí van los niñitos y le ponían ahí apellido. Bueno. Yo voy a actuar aquí de la mala de la película porque tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero antes de eso recordar que nos pueden escuchar en elconquistadorfm.cl, que es la radio ley. No me complique, que yo soy viejita, entonces www, y también la señal a través de YouTube, TV Valdivia, y ahí pueden ver el programa. Así que nos vamos al segundo corte. Gran invitada. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hemos vuelto después de esta pausa y la verdad que mientras tanto conversábamos y surge aquí la siguiente, más que pregunta, ¿no? La aclaración. Usted pregúntaselo, vos. No. la aclaración. Cuando hablamos de la inclusión y en el fondo el aprendizaje para todos, no solamente estamos hablando de aquellos niños o niñas que puedan presentar alguna dificultad, sino que, ¿no es cierto, Carol? También está pensando en el otro extremo de... Sí, los niños talentosos que están en las salas de clase, por supuesto. Que para ellos también pasan a ser los desordenados, que son expulsados. Eso es cierto. A veces dicen, porque vamos más lentos, porque, ¿no es cierto? Y estos niños dicen, bueno, y yo tengo que esperar el ritmo. Y ahí me aburro, hago desorden. Y se generan otros efectos. Claro. Entonces esto hay que verlo en forma universal. Lógico. No es solamente enfocado a ciertas características, sino que de todos nuestros niños. Es que estamos acostumbrados a fijarnos en lo que no está. Es lo que al otro le falta. No estamos acostumbrados a ver a los niños, a cualquier individuo en general, desde sus potencialidades, desde lo que las habilidades que puede. Por eso lo intento. Pero esa es una realidad, fíjate. Hay varias cosas que no están. Mira, cuando tú hablas a veces con los profes te comentan, mira, tengo tantos niños con dificultades y estos otros, y también hay un grupo, ¿no es cierto?, que es más inquieto, que se aburre en clase. ¿Qué hago con ellos? Y claro, ahí está el tema. Nosotros tenemos como profesores el deber también de llegar a todos nuestros estudiantes, aquellos que son talentosos y aquellos que también tienen otros talentos, pues, otras capacidades. Oye, y eso en el ámbito puro y duro de la educación parvularia, básica, media. Imagínate todo lo que falta en la educación universitaria. Sí, claro. Estamos, y yo me sumo, docentes que no somos profesores, estamos teniendo las herramientas, la universidad en ese sentido y la facultad de Economía y Negocios lo ha hecho, de tener herramientas para la docencia, pero qué complejo. Y eso que ni siquiera hemos tocado el tema de todavía la diversidad complejo en el aula no abordamos en la universidad. Está comenzando porque también tú tienes que estar mirando los estándares que vienen desde los colegios profesionales, entonces también es una conversación que tiene que venir desde distintos sectores, no solamente ascendentes, sino que desde niveles paralelos hay que también ir conversando las temáticas. Y ir sincerando y transparentando el tema. Yo he escuchado colegas que dicen el problema viene de la educación media. Claro. Y los de educación media dicen el problema es que yo lo recibo de básica. Sí, y ahora con esta nueva ley, y ahora los párvulos. Cuando terminamos. Esto es un cambio cultural. Empezamos en la casa, claro. La inclusión es un cambio cultural, porque afecta en todas las áreas. Trasciende lo que pasa en el colegio y tiene que ver con nuestra forma de vida también. Porque si hablamos de inclusión también, ¿qué pasa en la ciudad? La ciudad está preparada para ser... no es una ciudad inclusiva. Y de respetarnos. Si no es cosa de ver el numerito que lo hicimos viral en el puente, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente el sábado recién pasado. Lamentable. Sí.
Nos hicimos tristemente famosos ya. Y seguimos los puentes. El puente Caucao. Está en la ciudad de no paramos con los puentes. Es nuestro océano. Hoy hablando de gente talentosa, ¿cierto? Niños talentosos en nuestra sí, por supuesto. Después te estaba mirando. Que soy una niña siempre. Estamos hablando entonces de estos talentos, de que dicen los estudios que en todas las salas de clases nos podemos encontrar un niño talentoso. Sí. Pero hay gente que se ha desarrollado mucho, que ha podido estudiar, que ha podido desarrollar sus capacidades y competencias de manera extraordinaria seguramente en cada una de las áreas. Y todos los años nosotros tenemos los premios Nobel que están saliendo en estos días, que es un tema que me gustaría conversar y mirarlo desde este elemento de los niños geniales, que nos podemos encontrar en cualquier lado, nos podemos sorprender de quienes pueden ganar el premio Nobel. Basta hablar de nuestros 2 premios Nobel en literatura. Son niños casi de un nivel de vulnerabilidad importante, en un tiempo en que no había mucha educación. La película Neruda. Sí. ¿Le gustó el actor? Sí, y es probable. Familia de Lorena. Bueno. Sí, porque hay una preferencia. Claro, no hay puntadas. Yo no la he visto. Bueno, entonces mi primo que actuó en la película Jackie, también del mismo chileno. Es increíble lo de este director, ¿eh? Sí, claro. Es probable que sea nominado a película Hollywood y por la extranjera, por Jackie, por la vida. Y ahí tenemos un talento que hace muy poco tiempo en nuestro país empezamos a mirar de verdad. Empezamos a mirarlo desde fuera, empezamos a mirar. Sí, claro, desde ese nivel. Sí. Oye, los 2 académicos que fueron galardonados por su aporte a la teoría de contratos, Oliver Hart y Ben Holmström, es finlandés. Impronunciable. Recibe los premios Nobel de Economía. Fíjate que en la economía no solamente son economistas, nosotros tenemos premios Nobel de Economía abogados, todo el tema de la teoría de agencia, sí. Y también psicólogos. Matemáticos. Daniel Kahneman, por ejemplo. Sí. Entonces, estos 2 señores, ¿no es cierto?, han arrojado luces como los contratos que nos ayudan a lidiar con los conflictos de interés. Y eso fue lo que destacó la Academia, ¿no es cierto?, de la Ciencia de Suecia. En el fondo ellos entraron a decir cómo nosotros, ¿no es cierto?, construimos contratos y hacemos transacciones en la medida que sea lo más eficiente posible. Y eso significa que no solamente es uno solo el que gana, sino ambas partes, por ejemplo. O más. Eso es el óptimo, digamos. Yo le voy a decir que eso estaba muy claro en la Edad Media. En la época feudal, el contrato de vasallaje era un contrato donde ambas partes ganaban, o podían perder también, pero estaban muy claros los deberes y derechos de las 2 partes. Es interesante. ¿Sí? Es decir, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, pero sí evidentemente adecuándolo, y por favor, sí, estoy actuando al momento histórico. El impacto es tremendo esto en el mundo de las empresas, esta teoría de contratos, así que, y el sistema financiero también. Y algo que a veces, y vuelvo un poco a la Edad Media, específicamente al periodo feudal, un poco se ha distorsionado con el tiempo, ¿no? El tema del vasallaje como sinónimo de esclavitud, lo que no es. El tema específicamente del vasallaje, que existían otras formas que uno podría confundir con esclavitud, pero estaba muy marcado y muy claro justamente las obligaciones y sobre todo, y creo que era lo más importante, el tema de la fe, que era un contrato hecho en base a la fe que yo tengo en el otro. La confianza. La confianza, eso es. Sí. Y por eso que el pasar a llevar el contrato era tremendamente grave, porque estoy colocando mi fe en ti. Entonces, es lo que valía la palabra del otro. Exactamente. Eso era sumamente importante al respecto. Bueno, y el tema del Premio Nobel de la Paz, que siempre ha sido controversial, y la verdad que... Esta no es la primera elección. Hasta el señor Trump estaba nominado en algún momento. No, pues tenía que decir un chiste. Sí. No, sí era de verdad. Sí, lo que pasa es que son instituciones los que postulan. Sí, de ahí no, por que supuesto. sean, es otro cuento. Habían más de 300 nominados. Que tengan mérito o no, eso es otra cosa. Exactamente. Un discurso tan pasivo el del señor Trump. Qué terrible esto, es un pequeño paréntesis. 2 personas que se supone que van a gobernar el país más poderoso del mundo y que tiene que ver con toda la humanidad. ¿Usted considera que es el país más poderoso del mundo? En términos económicos financieros, sí. El más influyente. Sí. El más influyente. Claro, pero en términos económicos es impresionante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas 2 personas lo único que se dedicaron a hablar de la vida privada del otro. Terrible, entonces, terrible. Un nivel tan bajo en esa discusión, y se supone que es una de las naciones, por último, más influyente del mundo. Entonces,
Sí, por favor. Es muy... Qué feo, ¿eh? Entonces uno dice, pucha, ¿qué se le puede esperar a otras personas que no han tenido la suerte de la educación que han tenido ellos, del desarrollo personal en el sentido de ser conscientes de la posición en que están? Porque tú tienes que ser consciente de la posición y de lo influyente que eres. Y ellos dos son tal vez la persona más, o sea, uno de los dos va a ser la persona más influyente en los próximos años en el mundo. Porque eso sí que hay que decir. No, por supuesto. Entonces, tener este nivel de discurso, como dice Carol, llegar a ese nivel de discurso sabiendo la posición que uno tiene en el mundo. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros también, si vemos a nivel de nuestro Congreso a veces, el nivel de descalificación de nuestros congresistas. Bueno, es culpa de todos nosotros que elegimos a estas personas, por supuesto, ¿no? Sí. Yo creo que es preocupante lo que pasa en este momento. Pero nos queda otra alternativa, porque la verdad que todavía no se ha dado que los votos blancos sean mayores que algún tipo de... Yo siempre he dicho pero es que el voto blanco, la participación. Pero yo reivindico el voto en blanco porque si no hay nadie que me pueda representar, el voto en blanco es una manifestación de que ninguno de los dos o tres me representa. Sí, pero es una actitud también cómoda, porque yo voto en blanco pero no hago nada. No, pues porque voy a votar. Claro, por eso me erijo o pero me elevo. No sé, ese voto no significa... Es que yo creo que el voto blanco se le tiene que dar más peso al voto blanco, en el sentido de lo simbólico que es. De que yo me di el trabajo de ir a votar, pero ninguna de estas personas nosotros acá en Valdivia tenemos 4 candidatos candidatos a alcalde, más de 50 candidatos a concejales, ¿no es cierto? Sí, es impresionante. Entonces uno va por la calle y dice, pero si esta persona no la he visto nunca, ni siquiera una persona que tenga participación en algún medio, por ejemplo, que sea dirigente, no, y está bien, puede ser cualquiera. Pero si de esos 56 yo no conozco a nadie, claro, y además que a través del volante que se me entrega en la mañana, poco cuenta me puedo dar de su opinión. Y además pasa lo siguiente, yo me encontré con un candiado 2 veces. ¿El mismo? El mismo. Pero tuvo muchas veces. A la segunda vez le hice una pregunta. Después lo encontré en la calle y le volví a hacer la misma pregunta. Entonces cuando está el volante, pero uno hace una pregunta distinta sobre la información que está en el volante, como que uno la queda mirando así como que, perdón, ¿qué me está preguntando? Claro. Entonces, en este momento yo percibo, es una percepción, que el voto, sobre todo para concejal, no está siendo informado porque no pueden abarcar esos 56, creo que son 56 candidatos y candidatas. Entonces, ¿cómo yo voy a elegir? Voy a elegir a alguien que conozco. Pues no voy a decir su nombre porque van a pensar que estoy haciendo campaña política, pero... Sí, no se puede. En este programa no se puede. Entonces, tendríamos que hacer propaganda a los 56, sería muy largo. Es muy largo. Pero se da cuenta que en ese contexto, el voto en blanco significa yo no conozco a ninguno o ninguno realmente da cuenta de cuáles son mis reales intereses. Y por eso es que yo siempre he reivindicado el voto en blanco. ¿Y qué pensás hacer con ese voto en blanco? Yo no digo que voy a votar en blanco, usted sabe que el voto es secreto, pero digo que lo he reivindicado en la medida que yo pueda sentir que nadie me representa. Pero yo insisto que tiene que haber más participación. Pero de todas maneras va a haber una persona elegida que tampoco te va a representar. Por lo tanto, yo creo que es importante también hacer el análisis de que finalmente, considerando que hay mucha gente que no vota, hay muchas personas que votan en blanco, eso tiene también un impacto en lo que hoy día está pasando. Y tiene un impacto también económico. Los costos de transacciones, hay un impacto económico. Fíjate que si el 40% de los votantes acá en Valdivia eligen alcalde, se supone que debería ser... ¿cuánto? 22%, el que 21%, más o menos, claro. Es decir, el 80% estaría diciendo, este señor no me representa. Así es. Es delicado el tema. Es muy delicado, por supuesto que es delicado. Ese es un temazo, es otro temazo, podríamos tratar en un siguiente programa. Una vez que pasen todas las elecciones para que nadie diga que estamos haciendo campaña a alguien. Exactamente. Profesora, no alcanzó el tiempo. Estamos justo con el tiempo. Sí, como siempre, una conversación muy entretenida. Muchas gracias por habernos escuchado este miércoles 12 de octubre. Agradecemos a Carol Houston que nos acompañó esta mañana. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que se repita. Por tus aportes. Vamos a preguntarle más cosas, claro, sí. Para aprender harto. Don Francisco Mena, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros, doña Lorea Lival también. Muchas gracias, Rosana. Nos escuchamos, nos ponemos en contacto nuevamente. ¿Y pueden entregar nuestro estudio de ingeniería comercial? El próximo miércoles, así que hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. Adiós. El
Conquistador FM presentó Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián. Las consultas y dudas a los temas analizados en este programa se pueden canalizar directamente en nuestra sede o escríbenos al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad.